Su familia lo traicionó por una tierra sin valor. Su perro descubrió un tesoro que los dejó en ridículo. Hoy me pesa menos el corazón. A mis 78 años, con estas manos curtidas por el sol y el trabajo, finalmente puedo contar la historia que he guardado como se guarda una herida que no termina de sanar. Mi nombre es Mateo Sánchez, Don Mateo para la gente del pueblo, y lo que voy a relatar es la historia de una traición, de una paciencia que atravesó décadas, y de una justicia que llegó cuando ya casi había perdido la esperanza. Todo comenzó hace 40 años, pero las raíces de esta historia se hunden más profundo, hasta los días en que mi abuelo trabajaba estas tierras de Guanajuato, cuando el polvo de la revolución apenas comenzaba a asentarse. Él me contaba mientras recorríamos los linderos de la propiedad familiar, historias sobre los antiguos dueños españoles que habían huido dejando secretos enterrados en esta tierra. Yo era apenas un chamaco, pero sus palabras se me quedaron grabadas como se graban las cosas importantes, esas que el tiempo no borra. Mateo, me decía mi abuelo con su voz gastada, esta tierra que todos desprecian por pedregosa guarda un secreto. Algún día, cuando seas hombre, tendrás que descubrirlo. Nunca fue más específico, tal vez porque la muerte se lo llevó antes de que pudiera decirme más, o tal vez porque quería que yo mismo aprendiera a escuchar lo que la tierra tiene que contar. Cuando mi padre murió, hace ya 4 décadas, comenzó verdaderamente esta historia de codicia y traición. Éramos 5 hermanos. Héctor, el mayor, siempre con ese aire de importancia. Luego seguían Ramón, Francisco y Alicia, y finalmente yo, el menor de todos. Siempre me trataron como el ingenuo de la familia, el soñador que no tenía la astucia para los negocios ni la mano dura para el ganado. Mateito, me decían con esa falsa ternura que esconde el menosprecio, tú dedícate a tus plantas y tus libros, que de las cosas importantes nos encargamos nosotros. El día que se leyó el testamento, sentados todos en la sala de la casa grande con el abogado don Ernesto, un viejo amigo de mi padre, supe que algo no estaba bien. Mis hermanos intercambiaban miradas, sonrisas disimuladas. El testamento establecía un reparto equitativo de las tierras. 5 partes iguales para 5 hijos. Pero cuando llegó el momento de definir exactamente qué porción correspondía a cada quien, mis hermanos ya tenían todo arreglado. A Mateo le corresponde el terreno del norte junto al arroyo seco, dijo Héctor con una firmeza que no admitía discusión. Los demás asintieron como si aquello fuera lo más natural del mundo. Yo sabía cuál era ese terreno, el peor de toda la propiedad, pura piedra y tierra seca donde ni los nopales querían crecer. Es lo justo, añadió Ramón. Tú nunca has demostrado interés en la ganadería ni en el cultivo. Este pedazo es perfecto para tus pasatiempos. Podría haber protestado, podría haber exigido que se respetara la voluntad de mi padre de un reparto equitativo en calidad y no solo en tamaño. Pero recordé las palabras de mi abuelo y algo dentro de mí, una corazonada que no podía explicar, me hizo aceptar en silencio. Está bien, dije simplemente sorprendiendo a todos, incluso al abogado que me miró como preguntándose si yo entendía lo que estaba aceptando. Mis hermanos no pudieron ocultar su satisfacción. Se repartieron las tierras fértiles, los pastizales, las zonas cercanas al pueblo donde el desarrollo prometía buenas ventas en el futuro. A mí me dejaron aquel rincón olvidado, alejado de todo, donde solo crecían huizaches tercos y donde el sol pegaba con más fuerza que en ningún otro lado. Pobre Mateito, escuché que decía Alicia cuando salíamos de la oficina del abogado. Siempre ha sido así de conformista. No era conformismo. Era algo que no podía explicarles, algo que ni yo mismo entendía completamente. Una intuición, tal vez, o la confianza en la palabra de mi abuelo que había muerto antes de que yo pudiera entender completamente su mensaje. Los años pasaron, mis hermanos prosperaron con sus tierras. Héctor expandió la ganadería, Ramón vendió parte de su terreno a buen precio cuando el pueblo comenzó a crecer, Francisco instaló una pequeña fábrica de materiales, y Alicia abrió una tienda en la parte de su terreno que daba a la carretera. Mientras tanto,
Yo seguí con mi vida modesta, trabajando como maestro en la escuela del pueblo, viviendo en la pequeña casa que construí en la orilla de mi terreno pedregoso. De vez en cuando, algunos de mis hermanos pasaban por mi propiedad, siempre con ese aire de lástima apenas disimulado. «Todavía estás a tiempo de venderme este pedregal, Mateo», me decía Héctor. «Te daría un buen precio por ser mi hermano». Pero siempre me negaba, y con los años dejaron de insistir, convencidos de que me aferraba a aquella tierra por puro orgullo o terquedad. La vida continuó así hasta hace poco más de un año, cuando mi corazón decidió darme un susto. «Un infarto», dijeron los médicos. «No fue grave, don Mateo, pero a su edad tiene que cuidarse. Nada de esfuerzos, nada de disgustos». Fue entonces cuando mi nieto Daniel, el hijo de mi única hija que vive en la Ciudad de México, decidió venir a cuidarme. Un buen muchacho, arquitecto de profesión, de esos jóvenes modernos llenos de ideas y proyectos. Al principio pensó que estaría aquí solo unas semanas, el tiempo suficiente para que yo me recuperara, pero algo lo hizo quedarse. Creo que fue este terreno. Desde el primer día, Daniel mostró una curiosidad por mi propiedad que me recordó a mí mismo cuando escuchaba las historias de mi abuelo. Caminaba por el pedregal, observaba, tomaba notas, sacaba fotos con su teléfono. «Abuelo», me dijo una tarde mientras compartíamos un café bajo el viejo mezquite, «el único árbol grande que ha sobrevivido en esta tierra hostil. Este terreno tiene algo especial, ¿no te parece?». Esa pregunta, tan simple, tan directa, abrió la puerta que había mantenido cerrada durante décadas. Miré a mi nieto, vi en sus ojos esa chispa de inteligencia y curiosidad genuina, y supe que había llegado el momento. «Daniel», le dije, «hay algo que nunca le he contado a nadie, ni siquiera a tu madre». Así comenzó todo. Le conté sobre la traición de mis hermanos, sobre cómo manipularon el reparto para quedarse con las mejores tierras, sobre las burlas apenas disimuladas a lo largo de los años. Pero también le hablé del secreto, del misterio que mi abuelo había plantado en mí y que yo había guardado como un tesoro invisible. «Tu bisabuelo me dijo que esta tierra guardaba algo valioso, algo que los españoles escondieron antes de huir durante la Revolución. Nunca supe exactamente qué era, pero siempre creí en su palabra». Daniel me escuchó sin interrumpir, sus ojos fijos en mí, absorbiendo cada palabra. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ocultarse detrás de los cerros. «¿Y nunca intentaste buscar ese tesoro o lo que sea que esté escondido aquí?», preguntó finalmente. «Lo intenté, claro que lo intenté», respondí. «Durante años recorrí cada palmo de este terreno, pero sin saber exactamente qué buscaba ni dónde. No tenía ni el dinero ni los conocimientos para hacer una búsqueda más sistemática. Con el tiempo, supongo que me resigné. Tal vez malinterpreté las palabras de mi abuelo, o tal vez el secreto era simplemente una historia para entretener a un niño». Daniel sonrió. Esa sonrisa que tiene desde niño cuando algo le entusiasma. «Abuelo, creo que deberíamos intentarlo de nuevo, juntos». Y así empezó nuestra búsqueda. Una búsqueda que cambiaría nuestras vidas de formas que ninguno de los dos podíamos imaginar. Los primeros días fueron de exploración. Daniel, con su mentalidad de arquitecto, dividió el terreno en sectores, y comenzamos a recorrerlos metódicamente. Yo le mostraba los lugares donde había buscado antes. Le contaba las historias que recordaba sobre la antigua hacienda española, que una vez ocupó estas tierras, antes de que mi abuelo las comprara después de la Revolución. «Deberíamos investigar más sobre los antiguos dueños», sugirió Daniel una tarde, mientras descansábamos tras horas de caminar bajo el sol. «Tal vez en la iglesia o en los archivos municipales haya algún registro». Al día siguiente, fuimos a ver al padre Tomás, el viejo párroco del pueblo. Un hombre de más de 80 años que lleva toda la vida en San Miguel del Alto y conoce las historias de todas las familias. «¿La hacienda Las Ánimas?», dijo cuando le preguntamos. «Claro que la recuerdo. Perteneció a la familia Mondragón, españoles que llegaron aquí a finales del siglo XVIII.
El último dueño fue don Sebastián Mondragón, un hombre muy devoto, por cierto. Donó varios objetos valiosos a la iglesia. ¿Y qué pasó con ellos durante la revolución?, preguntó Daniel. El padre Tomás se acarició la barbilla canosa, pensativo. Huyeron en 1915, si no me equivoco, cuando las tropas de Villa se acercaban a la región. Había rumores de que tenían una fortuna escondida, pero nadie la encontró jamás. Después, las tierras se repartieron entre varios compradores, y tu bisabuelo adquirió una porción. ¿Hay algún registro, algún documento de esa época que podamos consultar?, insistió Daniel. En el archivo parroquial tengo algunos libros y papeles antiguos, respondió el sacerdote. Pueden revisarlos si quieren. Pasamos 2 días enteros en el pequeño y polvoriento archivo de la iglesia, revisando documentos amarillentos y libros de registro casi desintegrados por el paso del tiempo. Fue allí donde encontramos la primera pista real, un mapa de la antigua hacienda dibujado a mano que mostraba construcciones que ya no existían. Mira, abuelo, dijo Daniel, señalando un punto en el mapa. Aquí marca una estructura cerca del arroyo seco, justo en tu terreno. La llama bodega de herramientas. Nunca he visto ninguna construcción en esa zona, respondí, intrigado. Solo piedras y más piedras. Tal vez está enterrada, o fue destruida hace tiempo. Esa misma tarde, mientras comentábamos nuestro hallazgo en el portal de mi casa, apareció doña Esperanza Ramírez, mi vecina de toda la vida, una mujer de 90 años que rara vez sale de su casa. Perdonen que me meta en lo que no me llaman, dijo con esa franqueza propia de los viejos que ya no tienen tiempo para cortesías innecesarias. Pero los escuché hablar de la bodega de la hacienda Mondragón y creo que puedo ayudarles. Doña Esperanza resultó ser una fuente de información invaluable. De joven había trabajado como sirvienta en la casa de los últimos descendientes de los Mondragón, que aunque ya no eran dueños de la hacienda, seguían viviendo en el pueblo hasta los años 50. La señora Carmela, la nieta de don Sebastián, hablaba a veces de la bodega secreta. Decía que su abuelo había construido un sótano bajo la bodega de herramientas, donde guardaba cosas importantes. Los revolucionarios saquearon la bodega principal, pero nunca encontraron el sótano. ¿Y sabe dónde estaba exactamente esa bodega?, preguntó Daniel cada vez más entusiasmado. Cerca del arroyo seco, donde hay unas piedras grandes que parecen puestas a propósito. Formaban como un círculo. No sé si todavía están allí. Conocía perfectamente esas piedras. Siempre me habían parecido curiosas, demasiado ordenadas para ser una formación natural, pero nunca imaginé que pudieran marcar la ubicación de una estructura enterrada. Al día siguiente, Daniel y yo estábamos examinando las piedras cuando apareció mi sobrino Javier, el hijo de Héctor. Un hombre de unos 40 años que ha heredado la arrogancia de su padre junto con sus tierras. Tío Mateo, me saludó con una amabilidad que nunca antes me había mostrado. Me dijeron en el pueblo que tú y tu nieto andan buscando algo en tu terreno. ¿Puedo preguntar qué es? No me sorprendió su repentino interés. En un pueblo pequeño como el nuestro, los secretos tienen patas cortas. Seguramente alguien nos había visto en la iglesia o había escuchado nuestra conversación con doña Esperanza. Solo estamos reconociendo el terreno, respondí vagamente. Daniel quiere ayudarme a hacer algunas mejoras. Javier no pareció muy convencido, pero no insistió. Antes de irse, sin embargo, soltó una advertencia apenas disimulada. Ten cuidado, tío. A tu edad, estas ilusiones pueden ser peligrosas para el corazón. Además, ya sabes que cualquier cosa de valor histórico que se encuentre debe ser reportada a las autoridades. Cuando se fue, Daniel me miró con preocupación. Parece que tenemos competencia, abuelo. No me sorprende, le dije. Los Sánchez siempre hemos tenido buen olfato para detectar oportunidades, o al menos casi todos los Sánchez. Durante las siguientes semanas nuestra búsqueda se intensificó. Con la ayuda de 2 jornaleros de confianza, comenzamos a excavar alrededor de las piedras. No fue fácil. El suelo es duro y pedregoso, y mis fuerzas ya no son las que eran. A menudo tenía que sentarme a descansar mientras Daniel y los trabajadores continuaban.
Mi sobrino Javier comenzó a visitarnos casi a diario, cada vez con una excusa diferente. Un día venía a invitarme a la fiesta de cumpleaños de su padre. Otro día traía frutas que supuestamente su madre había enviado para mí. Otro día simplemente pasaba a ver cómo estaba mi salud. Siempre con esa mirada inquisitiva, tratando de averiguar qué estábamos haciendo exactamente. Una tarde, cuando llevábamos casi 1 metro de excavación sin encontrar nada, comenzó a llover con fuerza. Una de esas tormentas repentinas de verano que convierten los caminos en ríos y hacen que el arroyo seco, que da nombre a esa parte del terreno, reviva por unas horas. Tuvimos que suspender la búsqueda y refugiarnos en la casa. Esa noche, mientras cenábamos, escuchamos a Lomito, mi viejo perro mestizo, ladrar insistentemente fuera. Debe haber visto algún conejo o un tlacuache, comenté acostumbrado a sus alarmas nocturnas. Pero los ladridos no cesaban. Daniel se asomó por la ventana. Está cavando como loco cerca de donde estábamos excavando, abuelo. Déjalo, dije. Con esta lluvia lo único que va a conseguir es embarrarse hasta las orejas. A la mañana siguiente, cuando salimos a ver los efectos de la tormenta, encontramos a Lomito todavía en el mismo lugar, exhausto pero terco, cavando en un punto ligeramente alejado de donde habíamos estado trabajando. La lluvia había erosionado parte del terreno, y el perro parecía haber encontrado algo que llamó su atención. Ese perro tuyo tiene más olfato para los tesoros que nosotros, bromeó Daniel mientras nos acercábamos. Lo que vimos nos dejó sin palabras. Lomito había excavado un hoyo de casi medio metro de profundidad, y en el fondo se podía ver claramente algo metálico que brillaba bajo el sol de la mañana. Daniel se arrodilló inmediatamente y comenzó a quitar tierra con las manos. Pronto quedó expuesto lo que parecía ser la esquina de una puerta de hierro. «Abuelo», exclamó con los ojos brillantes de emoción, «creo que lo encontramos». Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Con ayuda de los jornaleros, que ahora trabajaban con renovado entusiasmo ante la perspectiva de un descubrimiento importante, ampliamos la excavación alrededor de lo que efectivamente resultó ser una puerta de hierro. Lomito no se alejaba del lugar, como si entendiera la importancia de lo que había descubierto. A veces pienso que los animales tienen un sexto sentido para estas cosas, una conexión con el pasado que nosotros los humanos hemos perdido. Mi sobrino Javier, por supuesto, apareció tan pronto como la noticia del hallazgo comenzó a circular por el pueblo. Esta vez vino con su padre, mi hermano Héctor, quien a sus 85 años sigue tan altivo y dominante como siempre. Mateo, me dijo sin siquiera saludar, tenemos que hablar seriamente sobre esto. Cualquier cosa que encuentres en esta propiedad afecta a toda la familia. ¿Así? Respondí con calma. Qué curioso que ahora te acuerdes de que somos familia, Héctor. Hace 40 años no pensabas lo mismo cuando me relegaron a este pedregal sin valor. Eso fue un acuerdo justo y lo sabes, intervino Javier. Además, cualquier tesoro o artefacto histórico que se encuentre en terreno mexicano pertenece técnicamente al Estado. No estamos hablando de un tesoro, intervino Daniel con firmeza. Solo hemos encontrado una puerta vieja. Y sea lo que sea que haya detrás, está en la propiedad legal de mi abuelo. Héctor me miró fijamente, con esa mirada que siempre usaba para intimidarme cuando éramos jóvenes. Pero ya no tenía efecto en mí. A mis 78 años, con un infarto a cuestas y una vida de paciencia y espera, ya no quedaba nada de aquel Mateíto tímido que agachaba la cabeza ante sus hermanos mayores. Esta conversación no ha terminado, advirtió Héctor antes de marcharse junto a su hijo. Te estaremos vigilando. 3 días después, finalmente logramos despejar completamente la puerta y el área circundante. Era una entrada a lo que parecía ser una bodega subterránea, tal como había descrito doña Esperanza. La puerta estaba cerrada con un viejo candado, tan oxidado que bastó un golpe certero de mazo para romperlo. Daniel insistió en entrar primero, preocupado por mi salud, pero me negué rotundamente. He esperado 40 años por este momento, le dije. No me voy a quedar fuera ahora. Con linternas en mano, y Lomito pegado a mis talones,
Descendimos por una escalera de piedra que parecía sólida, a pesar del tiempo transcurrido. El aire era sorprendentemente seco y apenas olía a encierro. Alguien había construido este lugar para que resistiera el paso de los años. Lo que encontramos abajo superó nuestras expectativas más descabelladas. No era simplemente una bodega, era una cámara perfectamente conservada, con estanterías de madera adosadas a las paredes y varias cajas y baúles cuidadosamente dispuestos. En un rincón había una mesa con papeles antiguos protegidos en carpetas de cuero. Daniel se acercó inmediatamente a examinarlos mientras yo, con manos temblorosas, abría uno de los baúles más pequeños. «Son documentos sobre la hacienda», dijo Daniel, revisando los papeles. «Y mira esto, mapas y estudios geológicos». Seguía estudiando los documentos cuando escuché mi propia exclamación ahogada. El baúl que había abierto contenía objetos religiosos de incalculable valor. Cálices de oro y plata finamente labrados, relicarios con piedras preciosas, pequeñas estatuas de santos talladas en marfil. «¡Daniel!», llamé con voz entrecortada. «Mira esto». Mi nieto se acercó y quedó tan impresionado como yo. Juntos, abrimos los demás baúles y cajas, descubriendo más objetos religiosos, algunas armas antiguas, documentos personales de la familia Mondragón, y algo que hizo que Daniel soltara un silbido de asombro, una colección de pinturas coloniales cuidadosamente enrolladas y protegidas con tela encerada. «Abuelo», dijo mientras desenrollaba con sumo cuidado una de ellas, «esto parece un auténtico Miguel Cabrera. Debe valer una fortuna». Pero lo más sorprendente estaba aún por descubrir. Entre los documentos geológicos que Daniel había encontrado, había informes detallados sobre un yacimiento de ópalo en esta misma propiedad. Mapas, estudios de calidad de la piedra, incluso un plan para su explotación que nunca llegó a realizarse porque la revolución obligó a los Mondragón a huir. «El secreto del que hablaba tu bisabuelo», dije, sintiendo cómo las piezas encajaban finalmente. No era solo esta bodega y su contenido, era el ópalo bajo la tierra. Por eso me dijo que esta tierra que todos despreciaban tenía un valor que nadie más conocía. «Y tus hermanos te dejaron precisamente esta parte porque parecía la menos valiosa», añadió Daniel, comprendiendo la ironía. «El destino tiene formas curiosas de impartir justicia», respondí, sintiendo una mezcla de vindicación y melancolía. Decidimos no sacar nada de la bodega por el momento, excepto algunos documentos que fotografiamos con el teléfono de Daniel. Necesitábamos asesoramiento legal y arqueológico antes de proceder, pero ya era demasiado tarde para mantener el secreto. En un pueblo pequeño las noticias vuelan y para la tarde siguiente, todo San Miguel del Alto sabía que el viejo Mateo Sánchez había descubierto un tesoro en su pedregal despreciado. No tardaron en aparecer representantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia, alertados por el hallazgo de lo que claramente eran piezas de valor histórico y cultural. Para nuestra fortuna, la persona a cargo era la doctora Luisa Mendoza, una mujer seria y profesional que se tomó el tiempo de explicarnos el proceso legal con paciencia. «Don Mateo», me dijo después de examinar la bodega y su contenido, «esto es un hallazgo de gran importancia. Las piezas religiosas y las pinturas son patrimonio cultural que pertenece técnicamente a la nación, pero como descubridor en su propiedad, usted tiene derecho a una compensación». «¿Y el yacimiento de ópalo?», preguntó Daniel, siempre atento a los detalles prácticos. «Eso es diferente», explicó la doctora Mendoza. «Si los estudios modernos confirman su existencia y viabilidad, sería un recurso natural en su propiedad privada. Tendría que obtener permisos para su explotación, por supuesto, pero los beneficios serían legítimamente suyos. Mientras tanto, la noticia del descubrimiento había provocado un verdadero terremoto en mi familia. No solo Héctor y Javier, sino también mis otros hermanos sobrevivientes, Ramón y Alicia, junto con una procesión de sobrinos y sobrinas que apenas me visitaban una vez al año para Navidad, comenzaron a aparecer en mi puerta con expresiones que oscilaban entre la incredulidad, la envidia apenas disimulada y un repentino afecto familiar que nunca antes habían mostrado.
La situación llegó a su punto crítico cuando Héctor convocó una reunión familiar urgente en su casa. Daniel insistió en acompañarme, preocupado por mi salud, y sospecho, temiendo que mis hermanos intentaran manipularme como lo habían hecho décadas atrás. La casa de Héctor, grande y ostentosa, construida con los beneficios de las tierras fértiles que me negaron, estaba llena de familiares cuando llegamos. Algunos ni siquiera los reconocía, sobrinos nietos que habían crecido lejos o que simplemente nunca se habían molestado en visitarme. Mateo, comenzó Héctor con ese tono solemne que siempre usa cuando quiere imponer su voluntad. Hemos consultado con un abogado sobre la situación. Dado que el terreno donde has hecho el descubrimiento formaba parte originalmente de la herencia familiar, consideramos que cualquier beneficio derivado de él debe ser compartido equitativamente entre todos los herederos. Se hizo un silencio tenso. Sentí la mano de Daniel apretando ligeramente mi hombro, un gesto silencioso de apoyo. ¿Equitativamente?, respondí finalmente, con una calma que sorprendió incluso a mí mismo. Qué interesante que uses esa palabra, Héctor. Hace 40 años, cuando me relegaste al peor pedazo de tierra y te quedaste con los mejores terrenos, esa palabra no parecía estar en tu vocabulario. Eso fue diferente, intervino Ramón. Fue un acuerdo entre hermanos. Un acuerdo que ustedes manipularon, repliqué, sintiendo cómo décadas de resentimiento contenido finalmente encontraban voz. Me dieron el pedregal porque pensaban que no valía nada. Se burlaron de mí durante años por conformarme con él. Y ahora que resulta tener valor, ¿de repente es herencia familiar? No entiendes el aspecto legal, insistió Javier, el hijo de Héctor, siempre tan arrogante como su padre. El reparto original puede ser cuestionado si se demuestra que hubo engaño o manipulación. Eso es exactamente lo que estoy diciendo, respondí. Hubo manipulación, por parte de ustedes. La discusión continuó, cada vez más acalorada. Voces se alzaban, viejos rencores salían a la superficie, acusaciones iban y venían. Finalmente, Daniel pidió silencio con un fuerte aplauso. Creo que todos necesitamos calmarnos, dijo con firmeza. Mi abuelo acaba de tener un infarto hace pocos meses, y esta situación no es buena para su salud. Les propongo que dejemos que los aspectos legales los manejen profesionales, no en una discusión familiar donde las emociones están a flor de piel. El chico tiene razón, concordó para mi sorpresa mi hermana Alicia, la única que siempre había mostrado algo de afecto genuino hacia mí, a pesar de sumarse a la estrategia de sus hermanos en el reparto. Estamos actuando como buitres, y eso no es lo que nuestra madre nos enseñó. La reunión terminó sin acuerdos, pero al menos sin más confrontaciones directas. Mientras nos dirigíamos a casa, Daniel me miró preocupado. ¿Estás bien, abuelo? Te veo pálido. Estoy bien, le aseguré, aunque sentía el corazón latiendo demasiado rápido. Solo cansado de tanta hipocresía. En los días siguientes, las cosas se aceleraron. Los geólogos enviados por el INAH confirmaron la existencia del yacimiento de ópalo, que resultó ser de excelente calidad. Las piezas de arte y objetos religiosos fueron catalogados y temporalmente resguardados mientras se decidía su destino final. Daniel, siempre previsor, había contratado a un abogado especializado en derecho patrimonial que confirmó lo que ya intuíamos. Las escrituras de propiedad estaban perfectamente en regla. El terreno era legalmente mío en su totalidad, y cualquier reclamación basada en un supuesto engaño en el reparto original era prácticamente imposible de sostener después de 40 años sin ninguna objeción formal. Pero lo más sorprendente ocurrió cuando Daniel, revisando los archivos municipales con una minuciosidad que solo él posee, descubrió algo que ni yo mismo sabía. La manipulación de mis hermanos había ido más allá de simplemente asignarme el peor terreno. Habían falsificado mi firma en varios documentos relacionados con el reparto, específicamente en renuncias a derechos sobre las partes más valiosas de la propiedad original. Abuelo, me dijo mostrándome los documentos, esto cambia todo. No solo tienen 0 derechos sobre tu terreno,
sino que técnicamente podrías impugnar la propiedad de los terrenos de tus hermanos por fraude documental. No voy a mentir. Por un momento, la idea de devolver el golpe, de hacer que mis hermanos sintieran el sabor amargo de la injusticia, como yo lo había sentido durante décadas, resultó tentadora. Pero a mis 78 años, con más pasado que futuro por delante, la venganza me parecía un plato no solo frío, sino insípido. No quiero sus tierras, Daniel, le dije. Solo quiero que respeten la mía y me dejen en paz con lo que legítimamente me pertenece. Cuando el INAH completó la evaluación de los objetos encontrados en la bodega subterránea, la doctora Mendoza nos informó que el valor total de los artefactos religiosos y las pinturas ascendía a una suma que me dejó sin palabras. Como descubridor, tenía derecho a una compensación significativa, además de retener la propiedad completa del yacimiento de ópalo. Don Mateo, me dijo la doctora con una sonrisa, felicidades. Acaba de convertirse en un hombre muy rico. El anuncio oficial del descubrimiento y sus implicaciones legales se hizo en una ceremonia formal a la que asistió todo el pueblo, incluyendo, por supuesto, a mi familia completa. Ver las caras de mis hermanos cuando el representante del gobierno anunció que yo recibiría una compensación millonaria y mantendría los derechos exclusivos sobre el yacimiento de ópalo, fue uno de esos momentos que no tienen precio. Justicia divina, murmuró Daniel a mi lado, y no pude evitar sonreír. Pero lo que realmente me llenó de satisfacción no fue el dinero ni la vindicación personal, sino lo que decidí hacer con ellos. Allí mismo, ante la sorpresa de todos, anuncié la creación de una fundación para la preservación del patrimonio cultural de San Miguel del Alto, financiada con una parte sustancial de mi compensación, y la donación de varias piezas recuperadas para un pequeño museo local. Además, anuncié que los beneficios del yacimiento de ópalo, una vez comenzada su explotación responsable, se destinarían en parte a crear una escuela de artesanía para enseñar a los jóvenes del pueblo el trabajo con esta hermosa piedra semipreciosa, generando oportunidades de empleo que tanto necesitaba nuestra comunidad. La cara de mis hermanos en ese momento fue impagable. Esperaban ver al Mateo resentido y vengativo, que tal vez ellos hubieran sido en mi lugar, pero en su lugar encontraron a un hombre que había aprendido que la verdadera riqueza no está en el valor material de lo que posees, sino en lo que decides hacer con ello. Han pasado 6 meses desde el descubrimiento. La pequeña escuela de artesanía ya está en funcionamiento, con 20 jóvenes aprendiendo el oficio. El museo local, aunque modesto, se ha convertido en un punto de interés que atrae a turistas y estudiosos, revitalizando la economía del pueblo. Mi relación con mis hermanos sigue siendo distante, pero al menos ahora hay un respeto que antes no existía. Héctor incluso vino a visitarme hace unas semanas, solo, sin su hijo, ni su habitual aire de superioridad. «Lo hiciste bien, Mateo», me dijo mientras compartíamos un café en el portal. «Mejor de lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho». No era exactamente una disculpa, pero viniendo de Héctor, era lo más cercano que podía esperar. Daniel decidió quedarse definitivamente en San Miguel del Alto. Dejó su trabajo en la Ciudad de México para encargarse de la fundación y supervisar el inicio de la explotación del ópalo, que se ha hecho con todas las garantías ambientales y respetando la integridad del terreno. A veces, en las tardes, nos sentamos bajo el viejo mezquite, lomito a nuestros pies, y contemplamos el terreno que durante tanto tiempo pareció no valer nada y que ahora ha resultado ser el más valioso de todos. «Sabes, abuelo», me dijo Daniel en una de esas tardes, «siempre me pregunté por qué nunca te casaste después de que la abuela muriera. Tenías apenas 50 años. Supongo que estaba demasiado ocupado cuidando de mi pedregal», respondí con una sonrisa, pero la verdad era más compleja. Después de que María, mi esposa y madre de mi única hija, falleciera, algo en mí se cerró. Tal vez fue el dolor. Tal vez fue que ya había experimentado el tipo de amor que algunos tienen la suerte de encontrar una vez en la vida y no esperaba encontrarlo de nuevo.
¿Crees que el bisabuelo sabía realmente lo del ópalo y la bodega? Preguntó Daniel, cambiando de tema como adivinando mis pensamientos. A veces pienso que sí, y otras veces creo que simplemente tenía fe en que esta tierra tenía algo especial, respondí. Quizás lo importante no era tanto lo que sabía, sino lo que creía. La semana pasada inauguramos oficialmente la Escuela de Artesanía, con una placa que lleva el nombre de mi abuelo. Durante la ceremonia, mientras veía a los jóvenes estudiantes mostrar orgullosos sus primeras creaciones con ópalo, sentí que se cerraba un círculo. Lo que comenzó como una historia de traición y despojo, se había transformado en una historia de redención y esperanza. Lomito, mi fiel compañero que con su instinto animal descubrió lo que décadas de búsqueda humana no habían logrado encontrar, ya está viejo y pasa la mayor parte del tiempo durmiendo al sol. A veces pienso que cumplió su propósito en esta vida, que quizás fue enviado precisamente para ayudarme a descubrir el secreto cuando llegara el momento adecuado. Esta tarde, mientras escribo estas líneas sentado en el portal de mi casa, con la vista hacia el terreno pedregoso que tantas sorpresas guardaba, me siento en paz. A mis 78 años, con un corazón que los médicos dicen que podría fallar en cualquier momento, he aprendido que la paciencia es verdaderamente una virtud, que el tiempo pone cada cosa en su lugar, y que a veces, lo que parece una maldición, resulta ser una bendición disfrazada. Mi nieto Daniel acaba de llegar con planos para la ampliación de la Escuela de Artesanía. Lomito se levanta perezosamente a recibirlo, moviendo la cola con la energía que le queda. El sol comienza a ponerse detrás de los cerros, pintando el cielo de naranja y púrpura. Es un atardecer hermoso, como tantos que he visto desde este mismo portal. ¿Cómo estás hoy, abuelo?, me pregunta Daniel sentándose a mi lado. En paz, le respondo. Y es la verdad, la tierra que todos despreciaron, que mis hermanos me dejaron creyendo que me hacían un mal, resultó ser la más valiosa de todas. No solo por el ópalo o los tesoros que escondía, sino porque me enseñó el valor de la paciencia, de la fe en las palabras de quienes nos precedieron, y sobre todo, me dio la oportunidad de demostrar que la verdadera riqueza no es lo que acumulas, sino lo que compartes. Mientras veo a mi nieto extender los planos sobre la mesa del portal, pienso en mi abuelo y en las palabras que me dijo hace tantos años. Esta tierra que todos desprecian, guarda un secreto. Tenía razón, aunque ni él ni yo podíamos imaginar entonces la magnitud de ese secreto ni cómo cambiaría nuestras vidas, décadas después. La noche cae lentamente sobre San Miguel del Alto. Las primeras estrellas aparecen en el cielo. Lomito se acomoda a mis pies, como ha hecho durante años. Daniel habla entusiasmado sobre los nuevos proyectos, y yo asiento, agradecido por tenerlo a mi lado en esta etapa final de mi vida. Mañana será otro día, y aunque mi corazón ya no es tan fuerte como antes, late con la satisfacción de saber que he cumplido con el legado de mi abuelo, que he honrado su confianza, y que dejaré algo valioso para las generaciones que vendrán después. En el fondo, creo que eso es todo lo que cualquiera puede esperar de la vida. No se trata de cuánto acumulas, o de cuántas injusticias logras vengar. Se trata de lo que dejas atrás, de las semillas que plantas sabiendo que tal vez no vivas para ver el árbol en todo su esplendor, pero confiando en que darás sombra y frutos a quienes vengan después de ti. Y para un viejo como yo, que ha vivido lo suficiente para ver la justicia del tiempo desplegarse lentamente, eso es más que suficiente. Es, en realidad, todo lo que siempre quise.